Hoy conversamos con... Bueno, vamos a conversar con Graciela Dubré, que es miembro del Observatorio Internacional de Prisiones en Argentina, un organismo relacionado con Naciones Unidas, y además son relatores de cárceles para la OEA. Además es licenciada en Filosofía, licenciada en Psicología, y fuimos compañeros juntos en la UCES. ¿Cómo estás, Graciela? Buenas noches. ¿Vos creías que ibas a zafar de eso? No. Y nos peleábamos muchísimo en los cursos, Además. Pero somos muy amigos. Y nos acompaña también el doctor Emilio García Méndez, que es de la Fundación Sur, y perito ante la Corte Interamericana por el caso Bulacio. Y con ellos quiero hablar un poquito, no solo de los derechos humanos en la infancia, que hace poco la Fundación organizó un congreso, sino del estado de los derechos humanos en general, por lo menos en estas dos temáticas que ustedes manejan, porque en la década ganada el kirchnerismo se ha ufanado de que los derechos humanos en la Argentina son como para que los copien los suecos, los noruegos y los belgas, por ejemplo. Y creo que por algunas conversaciones que yo he mantenido a lo largo de todos estos años con Graciela, sobre todo por su trabajo en las cárceles, la situación deja mucho que desear, ¿no? No sé, Graciela, porque ¿empezamos por las cárceles o por la imputación de los menores? ¿Qué tema te interesa Una más? cosa está muy relacionada con la otra. Indudablemente, cuando este gobierno o cualquier gobierno pone el acento en la seguridad como sujeción de los cuerpos, como meter detrás de los muros a la gente con conducta antisocial, en diferentes grados, obviamente. Hay algunas personas que desafortunadamente, el caso Vitete, por ejemplo, tengo una correspondencia, un intercambio de correspondencia con el doctor Bonomi de Uruguay, que bueno, está horrorizado y avergonzado por la conducta de este psicópata, pero es un psicópata. Entonces, esta clase de sujetos antisociales de esta naturaleza, que se ufanan en decir que su profesión es ser ladrón, y que además que es un profesional serio. Recordemos que es el cerebro del robo, el llamado robo del siglo, ¿no? El robo a las cajas de seguridad del Banco Santander Río de Acasuso. Bien, esta clase de sujetos en realidad antisociales son un verdadero problema para la manda constitucional, que se supone pones detrás de las rejas a un sujeto para reinsertarlo en la sociedad. Manda que está muy lejos de ser cumplida en la Argentina por una política demagógica y errática del kirchnerismo en su conjunto, pero muy acentuado en este último tiempo a partir del ministro de Justicia, Aníbal Fernández, a la asunción del doctor Marambio, luego por presión de los organismos de derechos humanos en general y frente a la intentona de desmantelar el CUT, el Centro Universitario de Devoto del doctor Marambio, haciendo un operativo de inteligencia grosero y a todas luces brutal. En realidad él presenta la renuncia, y en un movimiento político lo que hacen no es sacarlo del área, sino ascenderlo a subsecretario de Asuntos Penitenciarios. Como tal, aparecía como una figura, cero exposición, sino dentro de la burocracia del Ministerio de Justicia, y el que parecía en exposición era el doctor Hortel, que a la sazón implementó una serie de medidas de alto impacto mediático, como por ejemplo murgas, que yo no dudo que la actividad artística repara en la salud mental, levanta la depresión. Fue lo que conocimos como batallón militante. No. Murgas que organizó dentro del penal, y él disfrazado de hombre araña las presidía. Con personas que tienen problemas de conducta y de entender cuál es la autoridad, sin entender en el autoritarismo, no parece lo más edificante, no parece el camino, sin dejar de considerar que todas las actividades artísticas como canto, tocar instrumentos, y todo eso es apto para socializar. Ahora, sin dejar de lado eso. Luego viene el escándalo de Batallón Militante, donde no se nos había ocurrido a ningún organismo de derechos humanos que bregamos por los derechos de las personas privadas de su libertad
se iban. Lo que pasa es que hace pocos años que vos estás en el tema. No, Eso es lo que hace mucho tiempo. Yo estoy en el tema desde el año 1982. Claro, Y bueno. En plena fin de la Cámpora dictadura. apareció ahora. Claro, entonces no tiene- y todo eso llevó, digamos, a un desconcierto y digamos, se puso en cuestión la autoridad, porque vamos a ser claros. La primera cuestión, si vamos a trabajar en serio, es tirar abajo la ley orgánica del Servicio Penitenciario Federal que data del año 1978. Si vamos a hablar de derechos humanos, hablemos de derechos humanos Bueno, en serio. necesito cortarte porque si no, yo sé que vos vas a hablar una hora y el programa tiene sus límites de tiempo. Pero decime una cosa, Graciela Dore. ¿La situación carcelaria en la Argentina en estos 10 años ha mejorado o ha empeorado? Vamos a ser concretos. Está igual que estuvo con el menemismo, que estuvo con la salida de la dictadura, o sea, con sus más y con sus menos, a menos que nosotros intervengamos directamente con un caso específico, hay tortura, hay malos tratos, hay muertes. Bueno, ahora le quiero preguntar al doctor Emilio García Méndez, precisamente en este contexto es donde quieren colocar a los menores, digamos. No los quieren colocar. Aquí me parece que hay mucha confusión en esto. Los menores ya están. Uh-huh. En la Argentina hay un número significativo de menores de edad privados de libertad. Lo que sucede que esta es una doble caja negra. ¿Por qué digo es una doble caja negra? Porque por lo menos en la población penitenciaria de adultos se sabe 1% más, 1% menos el número de los privados de libertad. En la Argentina no solamente no sabemos lo que pasa dentro de las instituciones de privación de libertad de los menores de edad, sino que no sabemos ni cuántos son. El último dato oficial que ¿No hay... hay un censo sobre eso? El último dato oficial que hay es del año 2008. Del 2008 para acá no tenemos la menor idea. Con un agravante, es que en la Argentina estamos... uno le podría decir al gobierno, dime de qué te jactas y te diré de qué carece. Porque la verdad es que la Argentina es el país más atrasado y el más brutal en la materia. El más atrasado porque es el único país de la región que no tiene una ley de responsabilidad penal juvenil. El más brutal porque es el único país de América Latina que ha irrogado sentencias de reclusión perpetua a menores de edad. 12, para ser más precisos, entre 1997 y el 2002. En el 14 de mayo del 2013, la Argentina acaba de ser condenado. La Argentina es el país más condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de infancia. Uh-huh. Ha tenido 3 condenas de la Corte Interamericana en el lapso de 10 años. 2003, el caso Bulacio, del cual yo fui perito de parte. 2011, el caso Fornerón, que es un caso de venta de una niña y apropiación por una familia de la capital federal, que el Ministerio de Justicia ha convalidado este atropello y esta negación del derecho a la identidad. Y en el 2013, la nueva sentencia contra el Estado argentino por las reclusiones perpetuas a los menores de edad. Lo interesante es que, y esto no ha pasado nunca, entre el 2003 caso Bulacio y el 2013 caso Mendoza, que son las perpetuas, la Corte Interamericana vuelve a repetir en uno de sus considerandos la misma condena. Le dice al Estado argentino, derogue el decreto de la dictadura 22278 de 1980. El régimen penal de la minoridad argentina tiene la firma de Jorge Rafael Videla y ha sobrevivido a 30 años de democracia y a 10 años de un gobierno que ha hecho supuestamente de los derechos humanos un leitmotiv. Entonces la pregunta, porque hoy desde sectores que se autoperciben como progresistas y otros, ¿sí? Cuando Aníbal Fernández y Kunkel se rasgan las vestiduras frente a donde van a poner a los menores de edad, hay que recordarle a Kunkel y a Aníbal Fernández que ya hoy están ahí. Que ya están ahí, que no solamente están ahí, sino que hay aproximadamente de un número indefinido, pero que en el año 2008 eran 1.800 y que seguramente ha crecido significativamente, hay un número no inferior al 40% que son menores de 16 años. ¿Por qué están privados de libertad? Lo más escandaloso no es que estén privados de libertad, es que están privados de libertad sin debido proceso. Porque los menores de 16 años en la Argentina no tienen derecho a un debido proceso, pero sí tienen la responsabilidad de ir presos. Es decir, por eso es que cada vez es más frecuente que la criminalidad adulta le tire los muertos a los menores de 16 años, porque nunca se va a poder establecer
su verdadera responsabilidad o su culpabilidad. Por eso que es muy importante establecer un régimen de responsabilidad penal juvenil que solamente los cínicos o los mal informados lo asimilan con la baja edad de la imputabilidad. Perfecto, justamente sobre eso quería preguntarle, porque hay proyectos que todavía tienen estado parlamentario en ese sentido, que sé que la Fundación ha impulsado para el régimen penal juvenil. ¿Por qué no salen? Bueno, mire, el proyecto, aunque usted seguramente se refiere, no perdió lamentablemente estado parlamentario, ha sido representado ahora nuevamente, pero el que en el diciembre del 2009 se aprobó un proyecto de responsabilidad penal juvenil que es doblemente meritorio en el Senado de la República. Digo doblemente meritorio porque por un lado es un proyecto de enorme rigurosidad técnica y de calidad técnico-jurídica. Establece la responsabilidad penal diferenciada respecto de los adultos entre los 14 y los 18 años. Este proyecto fue cajoneado en la Cámara de Diputados en el año 2010, luego de haber sido aprobado por unanimidad en el Senado. ¿Por qué y cómo fue cajoneado? Habría que preguntarle a la diputada Diana Conti si nosotros no tenemos un proyecto de responsabilidad penal juvenil en la Argentina, se lo debemos a un ícono del progresismo argentino, que es el profesor Raúl Zaffaroni, ¿no? Zaffaroni, que por un lado se rasga las vestiduras, que habla contra la prisionización, ha sido el autor intelectual y después material, porque lo ha firmado, de uno de los fallos más vergonzosos de la Corte Suprema Argentina en los años de democracia. Me refiero al fallo del 2 de diciembre del 2008, que es un fallo digno de estudio, no por alguna comisión de juristas, sino por alguna comisión de psiquiatras, porque es un fallo verdaderamente esquizofrénico. Este fallo de 20 páginas, en las primeras 19 denosta contra el decreto de la dictadura, y en la última página lo declara constitucional. Entonces, todos los intentos de tener un régimen de responsabilidad penal juvenil han sido boicoteados sistemáticamente por Zaffaroni, que en varias oportunidades y en eventos públicos ha defendido la vigencia del decreto de la dictadura militar, poniéndoles algunas limitaciones a este decreto. Está muy claro. Yo me había traído dos recortes, ¿no?, que tomé del diario La Nación del domingo. Uno que dice que en la provincia de Buenos Aires, solo el 4.3% de los delitos involucra a menores, con lo cual toda esta movida con la cual se pretende generar la imagen de que se va a brindar seguridad es un blef total, porque estamos hablando de una... Esta proporción no es una proporción argentina. Ajá. ¿Sí? En general en todos los países del mundo, todos, la Franja de Gaza y China, en Noruega y Bolivia, los menores de edad son responsables entre un 4 y un 7% de todos los delitos que se cometen en una sociedad. Lo que pasa es que la necesidad que tenemos de derogar el decreto de la dictadura es para otorgarle el debido proceso a los menores de 16 años y acabar con las penas bárbaras, como lo ha dicho la Corte, para los mayores de 16 años. Pero necesitamos un proyecto, una responsabilidad penal juvenil que sea severa, pero que sea justa en el sentido de articular estas dos cosas. Bueno, el otro estudio es un estudio de poliarquía, también presentado en La Nación, donde demuestra que en el país hay más jóvenes que no estudian ni trabajan que hace una década. Son cerca de 650.000 los llamados jóvenes nini. Y por lo que veo en los dos casos, Graciela, las dos leyes son de la dictadura, tanto la que rige el régimen penal juvenil como la del penitenciaria. Antes de despedirlos a los dos, me gustaría que digan cómo se puede acercar la gente si quiere colaborar con los trabajos que ustedes están haciendo desde sus respectivas fundaciones. Bueno, o si hay una página en internet, sí, digamos. Hay una página en internet. En realidad, si quieren colaborar, tienen con googlear Graciela Dubrez, va a salir ahí el mail mío, que selecciono quien ingresa, porque desafortunadamente... Dubrez es D-U-B-E-R-Z. Exacto. Y es G y @infobia.com.ar, ese es mi mail. Seleccionamos actualmente a quienes recibimos porque hemos tenido algunas filtraciones de inteligencia como la agencia Walsh y otros organismos de derechos humanos, y la verdad es que aunque sabemos que están y que nos escuchan y que nos siguen y que, bueno, no es tan fácil, no queremos facilitar el trabajo. Una cosita solo quiero decir, realmente tenemos que empezar como sociedad
por lo que decía acá el amigo de la fundación dedicada a los niños y por lo que a mí me atañe en cuanto a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, que el hilo siempre se corta por lo más delgado. No podemos seguir diciendo que la violación de los derechos humanos los constituye los empleados de los institutos de menores, los agentes penitenciarios, porque esa gente no nació de un repollo. Eso es que existan de esta manera y que funcione de esta manera las instituciones es una decisión política. Y de esa decisión política, desde hace más de una década, corresponde al kirchnerismo, en todas sus expresiones y en todas sus versiones. Entonces, basta de mentir, basta de cuidar el relato como dicen ellos. Bien, Graciela. Doctor García Méndez, ¿cómo se acerca a la Fundación La Sur? Fundación tiene una página web que es www.surargentina.org.ar. La Fundación tiene, entre tantas actividades que realiza la Fundación, de capacitación, de seguimiento de proyectos legislativos, la Fundación tiene clínicas, ¿sí? Una clínica civil y una clínica penal, donde nosotros no hacemos casos de familia, sino atendemos casos de niños. Y una de las preocupaciones centrales de la Fundación es hacer avanzar en la jurisprudencia argentina la figura del abogado del niño, tal como está prevista en la Ley de Protección de Infancia 26061 del 2005. Bueno, a los dos muchas gracias y ya nos volveremos a comunicar para seguir el tema. Gracias.